Sé que muchos estaréis pensando, ya viene la cansina esta del coronavirus a darnos malas noticias. Pues efectivamente, vengo a contaros algo de lo que hasta ahora no se sabía mucho, pero que tiene unas consecuencias muy importantes, las posibles complicaciones neurológicas que podría tener este virus. Y vosotros diréis, ¿Qué consecuencias? ¿No es el SARS-CoV-2 un virus respiratorio que afecta mayoritariamente a las vías respiratorias? aunque a día de hoy la evidencia nos dice que el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, cada vez se está viendo más gente que llega a las urgencias con otras complicaciones y al final resulta que es una infección por coronavirus. Como ya he dicho, la mayoría de los virus de la familia de coronavirus causan enfermedades respiratorias, pero de algunos sí que se tiene evidencia de que producen otras complicaciones de tipo neurológicas, tanto de forma directa, es decir, el virus puede llegar al sistema nervioso y producir allí una complicación o una inflamación, o de forma indirecta, es decir, la presencia del virus en el organismo va a generar una respuesta inmunitaria que va a ser la que llegue al cerebro y produzca las complicaciones. De hecho, se ha detectado la presencia de algunos coronavirus en el líquido cefalorraquídeo y en tejido nervioso de algunos pacientes mediante diferentes técnicas. Hasta ahora los científicos han propuesto varias hipótesis de cómo el virus podría invadir el sistema nervioso. La ruta olfatoria. Esta hipótesis consiste en la entrada del virus a través del bulbo olfatorio. ¿Qué es el bulbo olfatorio? Es una parte del cerebro que se encarga del procesamiento del olfato. Es decir, su función es captar la información proveniente de los receptores que se encuentran en la nariz y trasladar la información a la corteza. Por tanto, gracias a esta parte del cerebro podemos distinguir entre diferentes olores. El bulbo olfatorio se sitúa debajo de la zona más cercana a los ojos y conecta con las fosas nasales. Y se sabe que por esta ruta entran muchos agentes tóxicos en el sistema nervioso central. Por tanto, no es de extrañar que este virus use esta vía para producir su invasión en el tejido nervioso. ¿Y por qué lo hace a través del bulbo olfatorio? ¿Por qué es más sencillo atravesarlo a través de este? Pues resulta que en esta zona la barrera hematoencefálica no es tan compacta y permite la entrada de más sustancias. Estudios preclínicos con ratones han demostrado que una infección por vía intranasal del virus SARS-CoV, el 1 recordemos, el primo hermano del SARS-CoV-2, podría producir la infección a través del bulbo olfatorio y desde ahí su invasión al tejido nervioso. Hipótesis de la vía hematógena. Esta hipótesis propone que el coronavirus pasaría a la sangre desde las células epiteliales del pulmón y de ahí infectaría diferentes tejidos, entre ellos el sistema nervioso central. En la circulación sanguínea, el virus puede infectar a las células endoteliales, que son las que rodean los vasos sanguíneos, debido a que éstas presentan el receptor AC2, ya sabéis, el responsable de la entrada del virus a las células. Pues resulta que existe una cosa, que antes la he nombrado, llamada barrera hematoencefálica, que está formada, entre otras cosas, por estas famosas células endoteliales. Vamos a hacer un pequeño repasito. La barrera hematoencefálica es una estructura que se encarga de restringir la entrada de sustancias al sistema nervioso. Permite la entrada de ciertas moléculas esenciales como el agua o la glucosa, pero es fundamental para impedir la entrada de patógenos o otras sustancias que podrían causar un daño en esta región. Por tanto, es una especie de barrera cuya función protectora es esencial. Pues bien, si las células endoteliales que forman esta barrera tienen el receptor AC2, se ha propuesto que el virus podría infectar estas células y producir un daño en la barrera hematoencefálica, permitiendo así la entrada del virus al sistema nervioso. O sea, esta hipótesis es que los ladrillos que forman esta muralla de protección del cerebro son susceptibles al coronavirus. Claro, porque se ha visto que las células endoteliales tienen el receptor por el cual entran. Entonces, si entran ahí, una vez que están dentro, podrían, al infectar la célula, dañarla y ya entrar más fácilmente al sistema nervioso. Hipótesis del mecanismo transneuronal. Esta ruta también es usada por otros virus y toxinas para invadir el sistema nervioso. Se ha propuesto la hipótesis de que el virus podría infectar a las neuronas periféricas, es decir, las que forman parte del sistema nervioso periférico, que básicamente pues, serían los nervios. Una vez que las células se infectan, pueden transportarse el virus hacia el axón, la parte final de las neuronas, y entrar por las dendritas hacia otra neurona, para así lograr infectarla. Lo que está pasando en realidad es que el virus está dentro de una vesícula en la neurona y la neurona lo va a liberar al espacio sináptico, como si se tratase de una vesícula que contiene neurotransmisores. Entonces es como si estuviera haciendo su función normal. Y una vez en el espacio sináptico se va a unir a los receptores AC2 de las dendritas y va a infectar a la siguiente neurona. Esta ruta se ha demostrado para otros coronavirus humanos, por lo que podría ser una posible ruta que usará este virus. La hipótesis de la vía del sistema linfático. Por último, se ha propuesto esta vía de entrada al sistema nervioso central. Aunque no se conoce muy bien el mecanismo exacto, se sabe que diferentes cepas de otros coronavirus humanos, incluyendo el SARS-CoV,
pueden infectar las células del sistema inmunitario y desde estas puede extender su infección al sistema nervioso. De todas estas hipótesis, se ha deducido que los patógenos considerados al principio como virus exclusivamente respiratorios podrían ser neuroinvasivos y producir allí su virulencia. ¿Y tú, Carmelu, por cuál hipótesis de estas 4 te inclinas más? Y la que más me convence es la del bulbo olfatorio y luego la del mecanismo transneuronal también, pero porque eso, o sea, es que ese mecanismo lo utiliza todo. Todas las enfermedades neurodegenerativas son así, es que al final es todo proteinopatías. Una vez vistas las diferentes vías por las que podría entrar el virus al sistema nervioso, vamos a centrarnos en las posibles complicaciones que se están viendo. Estos efectos o síntomas pueden ser directos sobre el sistema nervioso central o pueden ejercerse de forma indirecta sobre este tejido. Dentro de los efectos directos sobre el sistema nervioso, el principal síntoma que manifiesta casi toda la gente que ha tenido infección es dolor de cabeza. Este es un síntoma muy común y que se ha observado en más del 40% de los pacientes. Y bueno, pues digamos que este síntoma es leve y no tiene ninguna complicación. El segundo síntoma más observado es la anosmia y la ageusia. Diréis, ¿qué narices es esto? Bien, pues la anosmia es la pérdida del sentido del olfato y la ageusia es la incapacidad para percibir los sabores. Hay muchas personas que tienen la infección con COVID-19 que han manifestado que lo primero que les pasó fue perder el gusto y el olfato. Esto es debido al daño o bien en el epitelio olfativo que está en la cavidad nasal o bien del bulbo olfatorio que he comentado anteriormente por el virus. Normalmente estos síntomas suelen desaparecer tras varias semanas, por lo que tampoco tienen muchas implicaciones para la salud a largo plazo. Otro de los síntomas o complicaciones neurológicas que podría tener el coronavirus sería la mialgia. La mialgia es el dolor de músculos. Este síntoma afecta en torno a un 40% de las personas con COVID-19 y una complicación más grave de la mialgia es la rhabdomiólisis. Vamos a ver porque es una palabra rara. Esto quiere decir que el músculo va a sufrir una descomposición, la cual puede ser letal debido a que las sustancias que suelta el músculo van a producir daño renal. Ya vamos viendo cómo esas complicaciones ya empiezan a ser un poco más graves. También se ha observado la presencia de meningitis. La meningitis es una enfermedad grave producida por la inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas de tejido conectivo que rodean el sistema nervioso y digamos que ofrecen una especie de protección, entre otras funciones. Esta inflamación que se produce en las meninges la pueden producir diferentes agentes como bacterias o virus. Pues bien, se ha encontrado que el SARS-CoV-2 está presente en el líquido cefalorraquídeo de pacientes y este podría producir la inflamación de las meninges y como ya he dicho, pues es una complicación bastante grave y potencialmente mortal. Por lo tanto, ya vemos cómo este virus podría estar produciendo cosas que ya son más graves y que no son exclusivamente respiratorias. También se ha observado encefalitis. La encefalitis es la inflamación del cerebro, producida normalmente también por infecciones. Tal como hemos dicho para la meningitis, este virus podría producir la inflamación del encéfalo, lo cual también es una complicación bastante grave. Y hasta ahora los casos de encefalitis en personas con COVID-19 son pocos, pero el hecho de que ya haya personas que la presenten pues es un riesgo a considerar para otras personas. Y ahora vamos a una enfermedad que también se está viendo mucho y que están llegando a las urgencias muchas personas con ictus, que al final es infección por coronavirus. Pues un ictus es una enfermedad cerebrovascular en la que se produce un daño vascular y como consecuencia se impide la llegada del flujo sanguíneo al cerebro, causando así una falta de oxígeno que produce la muerte del tejido cerebral. Una de las causas por las que el virus puede producir un ictus es debido a su capacidad para unirse al receptor AC2. Cuando se une a este va a provocar un aumento de la tensión y esto junto con otras complicaciones anteriores como desórdenes sanguíneos o trombos que podrían tener el paciente anteriormente contribuirá a producir una hemorragia y por tanto un ictus. También se ha visto que el virus produce la aparición de trombos por sí mismo y estos trombos acaban obstruyendo un vaso sanguíneo y por tanto produciendo la interrupción del flujo sanguíneo y con ello el ictus. Esta complicación es bastante grave y puede ser potencialmente mortal si no se restablece el flujo sanguíneo, ya que se produce la muerte del tejido cerebral. Bien, y ahora vamos con los efectos indirectos, es decir, complicaciones inmunitarias que son producidas por la infección por coronavirus. Muchas infecciones virales pueden producir respuestas autoinmunes que afectan al sistema nervioso periférico y central. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Aunque solo se ha visto hasta ahora un paciente de 62 años con esta complicación durante esta pandemia, sí que se ha observado con más frecuencia con el virus MERS-CoV y otros coronavirus como el HCoV o C43, que causa resfriado común. Entonces, este síndrome se produce debido a que las células inmunitarias van a atacar al sistema nervioso periférico, es decir, a los nervios, y van a producir pues la muerte de estos. Entonces, es una enfermedad también bastante grave y degenerativa, y pues el hecho de que
ya se produzca y se haya observado en otros coronavirus y en la infección con este coronavirus en un paciente, pues ya nos va poniendo un poquito en alerta. Y por último, los efectos a largo plazo que podría tener en el sistema nervioso. Todo esto, quiero aclarar antes de empezar, que son hipótesis y que sí que se ha demostrado para otros virus, pero todavía es imposible saberlo para este virus, porque se necesitaría más investigación y mucho más tiempo, ya que es imposible saber los efectos a largo plazo que puede tener este virus con tan solo 6 meses. Entonces, todo esto son hipótesis que se proponen y que ya han pasado en otros casos. Se ha propuesto que la infección por SARS-CoV-2 podría producir enfermedades desmielinizantes. La enfermedad desmielinizante por excelencia es la esclerosis múltiple, donde se va a producir un daño a la mielina que rodea los axones de las neuronas y es donde se va a producir la muerte neuronal. La mielina es como una capa que rodea a las neuronas para que la conducción del impulso nervioso sea mucho más rápida, es decir, es como un aislante. Pues si esta mielina se daña, se va a producir la muerte de la neurona. Pues bien, se ha encontrado la presencia de otros coronavirus humanos en tejido nervioso post-mortem de pacientes con esclerosis múltiple, por lo que se está proponiendo que el virus SARS-CoV-2 podría tener consecuencias a largo plazo y producir la aparición en algunos pacientes de esclerosis múltiple. Vale, pero esto por ahora son todo hipótesis, o sea que es más o menos basándose en lo que se ha visto en otros virus, pero tampoco... Claro, es hipótesis y es muy pronto para saberlo. Por último, se ha propuesto también que la infección por SARS-CoV-2 va a producir enfermedades neurodegenerativas, pero como vuelvo a repetir, estos son hipótesis. Como ya sabemos, la infección por este virus va a inducir la secreción de moléculas inflamatorias y estas moléculas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pues como ya hemos dicho, esta podría estar alterada por la infección también por el virus. Una vez que llegan las moléculas inflamatorias al cerebro, podrían producir neuroinflamación. Esta inflamación llevaría a una citotoxicidad, produciendo la muerte neuronal, que se observa en algunas enfermedades neurodegenerativas. Otra evidencia de que por qué se hipotetiza que el SARS-CoV-2 podría producir algunas enfermedades neurodegenerativas es que el receptor ACE2 también se va a encontrar en las neuronas, por lo que el virus podría entrar dentro de estas induciendo también su muerte por apoptosis. Y la pérdida neuronal llevaría a la aparición de algunas enfermedades neurodegenerativas como es la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Todavía es muy pronto para saber si estas dos últimas teorías se cumplen, pero el hecho de que otros virus similares lo hayan producido ya nos debería poner en alerta. Por tanto, aunque actualmente se piense que este virus causa mayoritariamente complicaciones respiratorias, cada vez se está viendo más que también puede producir algunas complicaciones neurológicas a corto plazo que pueden llegar a ser potencialmente mortales y podría llegar a producir también enfermedades a largo plazo, pero aún nos queda mucho para saberlo. ¿Cuánto tiempo dirías que hay que esperar para ver estos efectos a largo plazo? O sea, un mínimo de tiempo, que son 2 años. No, yo diría que un mínimo de tiempo para una enfermedad neurodegenerativa serían 10. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o la de Alzheimer, se sabe que los primeros eventos que llevan a que luego se produzca la enfermedad neurodegenerativa son 40 o 50 años antes. Es muchísimo tiempo, entonces sí que se necesita, yo diría, un mínimo de 10-15 años para saber de verdad las implicaciones que esto puede tener. Pues después de esto me quedo un poco como preocupada, ¿no? Pero bueno, diría yo que la conclusión y la moraleja de todo esto es que hay que invertir en investigación para averiguar pues, las implicaciones del virus, cómo ocurre y tratamientos, porque también pues, en 10-15 años probablemente haya mucha mejor tecnología para tratar estas enfermedades y más si se sabe de dónde vienen. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y si queréis saber más sobre enfermedades neurodegenerativas, axones y el sistema nervioso, no olvidéis que tenemos una experta. Dejadnos un comentario y haremos otro vídeo.